Hola, ¿qué tal con todos? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Económicas de la carrera de Estadística, de la materia de Bases de Datos 1. Nosotros les vamos a hablar sobre el asistente para consultas de tablas de referencias cruzadas. Los integrantes somos Alexander Vázquez, Ámbar Tello y Eric Paucar. Ahora, nosotros antes de empezar de lleno con el tema vamos a definir algunos términos que serán claves para facilitar la comprensión de nuestro contenido. Empezando con la primera pregunta, que es una consulta. La consulta son las diferentes formas que nosotros tenemos para buscar y recopilar información. Puede ser de una o más tablas y así nosotros encontramos los datos que deseamos de una forma muy específica. La siguiente pregunta es, ¿qué es un asistente para consultas? Esta es una guía que nos va indicando paso a paso cómo crear una consulta y al final se obtiene como resultado una tabla. Y por ende nuestra última pregunta es, ¿qué es una tabla de referencias cruzadas? Pues bien, una tabla de referencias cruzadas muestra las relaciones que existen entre tres o más elementos de consulta, los cuales presentan los datos en filas y columnas, con información resumida en los puntos de intersección. Ahora bien, habiendo entendido la parte más fundamental, en estas tres preguntas vamos a entrar de lleno al tema. ¿Qué es un asistente para consultas de tablas de referencias cruzadas y para qué nos sirve? ¿Para qué vamos a ver nosotros todo esto? Bien, esto es un tipo de consultas de selección. ¿Qué quiere decir esto? Que es una consulta que no almacena datos, sino que muestra aquellos datos almacenados en una tabla. Agrupa los datos de forma horizontal y verticalmente en una hoja de datos y estas se presentan de una forma mucho más compacta. Además que nos facilita la lectura y la comprensión de los datos. Existen tres métodos para crear este tipo de consulta, siendo la primera usando el asistente para consultas de referencias cruzadas. Esta es la forma más rápida y sencilla de crear una consulta de tablas, ya que realiza casi todo el trabajo, pero hay algunas opciones que el asistente no puede realizar. ¿Cuáles son estas que no puede realizar? Es usar más de una tabla o de una consulta como un origen de registros, usar una expresión para crear campos, agregar un mensaje de solicitud de parámetros y por último especificar una lista de valores físicos para usarlos como encabezados de columna. El segundo método es trabajar en la vista de diseño. ¿Qué quiere decir esto? La vista de diseño permite tener más control sobre el esquema de la consulta, ya que es compatible con características que no están disponibles en el asistente. Se recomienda usar la vista de diseño para crear una consulta de tabla de referencias cruzadas si se desea. ¿En qué nos ayuda esta? Nos ayuda a tener más control sobre el proceso, usar más de una tabla de una consulta como un origen de registros, agregar un mensaje de solicitud de parámetros de la consulta, usar expresiones como campos de una consulta, especificar una lista de valores fijos para usarlos como encabezados de columna y por último, para practicar una cuadrícula de diseño. Ya, a mí me tocó escribir una consulta en Vista SQL. Podemos escribir una consulta de tablas de referencias cruzadas en Vista SQL si así lo prefiere. Sin embargo, no puede especificar los tipos de datos de parámetro con la Vista SQL. Si desea usar un parámetro en la consulta de tablas de referencias cruzadas, debemos modificar la consulta en la vista diseño para especificar el tipo de datos del parámetro. Nota: recuerde que puede usar más de un método para crear una consulta de tablas de referencias cruzadas. Se sugiere usar el asistente para crear la consulta y a continuación usar la vista diseño para modificar, ya que le permite agregar elementos de diseños de consultas que no admite el asistente. Partes. ¿Qué partes tiene un asistente para consultas de tablas de referencias cruzadas? 1. Encabezado de fila. Aquí se agrupan los campos en fila y pueden tener hasta un máximo de 3 campos, no se permite más. 2. Encabezado de columna. Agrupa tan solo un campo ya que la tabla no puede ser muy larga. 3. Intersección entre la fila y columna. En esta intersección se puede agregar una función. Puede ser suma, desviación estándar, promedio, entre otras. Como se puede observar en la parte inferior,
Hemos colocado dos tablas para demostrar la diferencia que hay entre una tabla de consulta simple y una de referencia cruzada. Al ejecutar una tabla de referencia cruzada, los datos se muestran en una hoja de datos como una estructura diferente a la de una consulta simple, pues la estructura de una consulta de tablas de referencias cruzadas nos resulta más fácil de leer, ya que muestran los datos como se presentan en el gráfico 2. Podemos observar que en el gráfico 1 tenemos diferentes campos con el mismo nombre y en el de referencia cruzada se agrupan quedando únicamente dos campos en las columnas, mientras que en las columnas se muestran los campos de forma alfabética y siguiendo el orden de los campos asignados en las columnas. De esta forma la información se lee de forma más rápida y la comprensión es más sencilla. Pasos para iniciar el asistente para consultas. 1. Ingresar al Access. Paso 2. Nos dirigimos a la barra de menú y damos un clic en la pestaña Crear. 3. En el grupo de consultas, clic en Asistente para consultas. 4. En el cuadro de diálogo Nueva consulta en Asistente para referencias cruzadas. 5. Clic en Aceptar. De esta manera se inicia el asistente para consultas de tablas de referencias cruzadas. A continuación realizaremos algunos ejercicios prácticos que nos ayudarán a comprender mejor el funcionamiento del asistente. Agradecemos a mis compañeros por la información. Bien, pasaremos a realizar algunos ejercicios prácticos en los cuales les mostraré cómo utilizar el asistente para consultas de tablas de referencias cruzadas. El primer paso es ingresar a Microsoft Access. Con nuestra base de datos abierta, nos situamos en la barra de menús. Damos clic en la pestaña Crear, vamos al grupo Consultas y damos clic en Asistente para consultas. En el cuadro de diálogo Nueva consulta encontramos el asistente para consultas de tablas de referencias cruzadas. Damos clic en el asistente y en Aceptar. En la primera pantalla nos pregunta en qué tabla nos basaremos. También podríamos elegir consultas o tablas y consultas, es decir, ambas. Empezaremos con tablas y posteriormente les explicaré con las otras opciones. Entonces, seleccionamos tablas y con qué tabla deseamos trabajar. En este caso, productos. Lo escogemos y damos clic en Siguiente. Ahora, debemos seleccionar el primer campo de la referencia cruzada que se situará en las filas. En nuestro caso, elegimos categoría. Seleccionamos y pulsamos el botón Play para pasarlo a la parte derecha y de esta manera nos damos cuenta que ya queda seleccionada. En la parte de abajo tenemos una especie de vista previa de cómo quedará la relación. Observen cómo categoría se situará en las filas y damos clic en Siguiente. Ahora nos pregunta qué campo vamos a utilizar en las columnas. Queremos ver el producto, lo elegimos y podemos observar que obtendremos una columna para cada valor de producto y damos clic en Siguiente. Ahora el asistente nos pregunta qué valor deseamos calcular para cada intersección de fila y columna. Lo que queremos calcular es el precio. Elegimos el campo y nos pregunta qué función deseamos. En este caso queremos la suma. Podemos también escoger cualquiera de las otras opciones, dependiendo lo que el usuario requiera. Como deseamos la suma, el programa nos arrojará la suma de todos los valores del campo. Es decir, nos mostrará la suma de todos los productos de cada categoría que seleccionamos. Para acabar, damos un nombre descriptivo a la consulta. En este caso, como la consulta se llama productos y es de la tabla que escogimos, le dejaremos tal y como el programa lo predeterminó. Y damos clic en finalizar. De esta manera podemos observar que nuestra consulta se ha ejecutado correctamente. Los datos se muestran en esta tabla. Observamos que en las filas se muestran las categorías y en las columnas el detalle de los productos. El programa ordena de forma alfabética cada producto de acuerdo a la categoría a la que pertenece. Por ejemplo, en la primera categoría tenemos bra deportivo. Entonces, en los primeros campos de columna nos indicará todos los productos de esta categoría. Como segunda categoría tenemos calcetines, por lo tanto,
nos muestra después de todos los productos de bra deportivo los de calcetines y así sucesivamente con todas las categorías y productos. Como mencioné, también nos muestra la función de agregado en la intersección de filas y columnas. Recuerden que elegimos la función suma para el campo precio, por tanto, nos muestra un total de cuántos bra de la categoría bra deportivo hemos vendido y así con todos los otros productos y categorías. Como les explicamos al principio, este tipo de consultas nos ayuda para poder obtener la información de manera más compacta, más sistemática y también nos muestra la información de una forma más dinámica. Como cualquier otra consulta se puede modificar. Por ejemplo, podemos cambiar el nombre de las cabeceras. Esto se lo hace de una forma muy sencilla. Únicamente clic en la etiqueta de la tabla de referencia cruzada y buscamos Vista Diseño. Como pueden observar, en la primera casilla se muestran los encabezados de fila, que escogimos del campo categoría de la tabla productos. En la segunda casilla se muestran los encabezados de columna, que escogimos del campo producto de la tabla productos. En la tercera casilla se muestra el valor que nosotros deseamos calcular. En este caso, recuerden que escogimos el precio de la tabla productos. En la cuarta casilla se muestra nuestra función de agregado, es decir, la intersección entre fila y columna. Como les había mencionado, se puede modificar el nombre de la cabecera, pero en este caso, como queríamos el total del precio, lo vamos a dejar con el mismo nombre. Para volver a la consulta, lo único que tenemos que hacer es dar clic en ejecutar y de esta manera nos saldrá nuevamente la tabla con las modificaciones que se haya hecho. Ahora vamos a mostrar el diseño de una consulta de referencia cruzada desde la vista SQL. Tenemos que igual dar clic en la etiqueta de la referencia cruzada y buscar vista SQL. Vamos a leer qué es lo que hizo para comprender el funcionamiento. Para esto nos apoyaremos en una hoja de Word para poder observar de mejor manera. Como podemos ver, el comando a utilizar es transform. Entonces nos dice que sume el campo precio de la tabla producto que se muestra con un alias que se denomina suma de precio. Luego dice que seleccione el campo categoría de la tabla producto y seleccione la suma del campo precio de la tabla productos que se denomina total de precio de la tabla productos, que está agrupada por el campo categoría de la tabla productos. Y por último, el pivot. Sé que muchos se preguntarán, ¿qué es el pivot? El pivot nos indica las columnas, porque en base a las columnas va a funcionar la categoría. En este caso, en base al producto va a funcionar la categoría. Listo, regresamos a nuestra base de datos. Ahora les voy a mostrar cómo usar el asistente tomando como referencia una consulta, ya que anteriormente utilizamos una tabla. Prácticamente es el mismo proceso. Damos clic en la pestaña Crear, vamos al grupo Consultas y damos clic en Asistente para Consultas. En el cuadro de diálogo Nueva Consulta damos clic en el Asistente para Consultas de tabla de referencias cruzadas y en Aceptar. En la primera pantalla ahora debemos elegir consultas en vez de tablas. Entonces seleccionamos Consultas y en base a qué consulta vamos a trabajar. En este caso, Consulta 2. Lo elegimos y damos clic en Siguiente. Ahora debemos seleccionar los campos de la referencia cruzada que se situarán en las filas. Para esta consulta elegiremos dos campos, categoría y medio. Las seleccionamos como ya tienen conocimiento con el botón Play y nos aseguramos de que sean seleccionadas correctamente. En la parte de abajo nos podemos guiar para saber cómo quedará la relación. Observemos que los campos ocupan la posición correcta. De esta manera vemos que tanto categoría como medio se sitúan en las filas y damos clic en Siguiente. Ahora nos pregunta qué campos vamos a utilizar en las columnas. Queremos ver el producto, lo elegimos y podemos observar que obtendremos una columna para cada valor de producto y damos clic en Siguiente. Ahora el asistente nos pregunta qué valor deseamos calcular para cada intersección de fila y columna. En este caso vamos a calcular la comisión, que es el campo restante, pues pensé en comisión como el valor numérico. Es importante resaltar que los campos se deben distribuir de manera correcta. Lo elegimos con la función máximo, ya que eso deseamos conocer. Para acabar, se da un nombre descriptivo a la consulta,
Como ya lo dije anteriormente, es opcional y lo vamos a dejar como lo predetermina el programa. Y damos clic en finalizar. De esta manera podemos observar que los datos se muestran en esta tabla. Observamos que en las filas se muestran las categorías y el medio, mientras que en las columnas se detalla los productos. Como ya saben, el programa los ordena alfabéticamente y observamos nuestra función de agregado para la intersección de fila y columna. Recuerden que elegimos la función máximo del campo comisión, por tanto nos muestra los valores máximos del producto de cada categoría. Tenemos que a través de un influencer se vendió un Brad Pitt deportivo de la categoría brasier deportivo, que el valor máximo de la comisión fue el 40%. Es importante también saber interpretar estos datos. Bien, pues por último, solo nos queda utilizar el asistente con tablas y consultas, es decir, con ambas. Entonces, igual, damos clic en la pestaña Crear, vamos al grupo Consultas y damos clic en Asistente para consultas. En el cuadro de diálogo Nueva consulta, damos clic en el asistente para consultas de tabla de referencias cruzadas y en Aceptar. En la primera pantalla ahora debemos elegir ambas. Como podemos observar en la parte superior, nos muestra las tablas y consultas que disponemos. Aquí podemos identificar que incluso ya vienen las consultas realizadas en el asistente de referencias cruzadas. Entonces seleccionamos consulta 1, que es la consulta en la que nos basaremos para trabajar, y damos clic en siguiente. Ahora debemos seleccionar los campos de la referencia cruzada que se situarán en las filas. Para esta consulta elegiremos 3 campos: categoría, medio y plataforma. La seleccionamos, como ya tienen conocimiento, con el botón Play. Nos aseguramos de que estén seleccionados correctamente. Como habíamos indicado, tiene un máximo de hasta 3 filas y, como pueden observar, ya no nos deja escoger más, si nos deshabilita el botón Play. En la parte de abajo, como ya tienen conocimiento, nos podemos guiar para saber cómo quedará la relación. Observamos que los campos ocupan la posición correcta. De esta manera vemos que tanto categoría, medio y plataforma se sitúan en las filas y damos clic en siguiente. Ahora nos pregunta qué campo vamos a utilizar en las columnas. Queremos ver el producto. Lo elegimos y podemos observar que obtendremos una columna para cada valor de producto y damos clic en siguiente. Ahora el asistente nos pregunta qué valor deseamos calcular para cada intersección de fila y columna. En este caso vamos a calcular el precio. Lo elegimos con la función suma, ya que es lo que deseamos conocer. Para acabar, se da un nombre descriptivo a la consulta. Como ya tienen conocimiento, dejaremos con el mismo nombre que ya está y damos clic en finalizar. De esta manera podemos observar que en las filas se muestra la categoría, el medio y la plataforma, mientras que en las columnas se muestra el detalle de los productos. Observamos también nuestra función de agregado en la intersección de las filas y columnas, y en este caso elegimos la función suma del campo precio. Por ejemplo, en la primera categoría de Brad deportivo tenemos que el medio ha sido un influencer y la plataforma Instagram, al igual que tenemos el total de las cantidades vendidas por producto. Como pueden observar, en la primera cantidad nos da 114, en la segunda 36 y en la tercera 40. Por ende, nuestra función de agregado nos va a dar la suma total de todas estas, es decir, $190. Y lo mismo se hace con todas las categorías y con todos los productos. Por último, quiero hacer una revisión de la vista SQL. Como ya saben, deben ir a la etiqueta y buscar vista SQL. Nos ayudaremos igual de un Word. Y como podemos observar, se vuelve a repetir el comando transfer, el comando select, el comando from, el comando group by, que es necesario ya que si no se agrupa no va a funcionar. Y también se vuelve a repetir el pivot. Por tanto, concluyo que para realizar una consulta de referencia cruzada directamente desde la vista SQL necesitamos un transfer, un select, un from, un group by y un pivot. De esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro video tutorial. Hasta una próxima oportunidad.